Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Definitivamente, Dios todo lo transforma, hacemos su santa y perfecta voluntad y este podcast también se transforma, ya no es locamente enamorada, sino locamente enamorados de Jesús, porque Oscar también se suma, Oscar también va a empezar a hacer entrevistas de este llamamiento. Pero hoy yo tengo una entrevista muy especial, creo que tenemos una oportunidad en que Dios nos ha unido, a mí me da esperanza ver gente joven hablando de él, así que Juanes, bienvenido. ¿Quién es Juanes? Preséntate. Bueno, pues Cami, qué súper espacio, de verdad, me llena de muchísima alegría, alegría genuina, saber que la gente está llevando a cabo estas iniciativas y ver que, sobre todo para ti, es un llamado personal. Porque, claro, podríamos decir que es un podcast más, pero no es verdad, es el tuyo, ¿no? Y es la obra de Dios a través de ti y de Oscar. Entonces, ¿qué nota? Bueno, pues yo soy Juan Esteban Palacio, tengo 21 años, soy estudiante de la Universidad de La Sabana, estudio comunicación audiovisual. Y pues, ¿quién soy? Es una pregunta bien interesante porque me la hago como muy a menudo. Pero yo diría que una persona bastante loca. Re loca. Sí, sí, sí. Eh, Bastante loca que le gusta vivir la sencillez de la vida, ¿sí? Me parece que ahí es donde está el quid de todo, ¿no? La felicidad genuina es la sencillez de la vida. Y entonces me podría definir como alguien que vive así, la locura desde la sencillez. Bueno, me encanta, bienvenido. Definitivamente quiero que pienses en este momento algo que las personas que te conocen no se imaginan de ti, pero lo vamos a revelar hasta el final de esta Oigan, entrevista. por favor, vale la pena. O sea, se los digo, si les dijera que no, estaría diciendo una mentira muy grave y de las más grandes en mi vida, pero vale la pena que se queden hasta el final porque es algo muy grande, realmente. Bueno, Juanes, nos vamos a la primera parte de este podcast y es conocer tu vida cuando eras pequeño. Tus primeros años, cuáles son esos recuerdos que tienen. Eres Rolo, naciste en Bogotá. Súper rolo, ¿no? Súper Pues Rolo. con este acento paisa y costeño, imagínate. Entonces, cuéntanos de esa niñez donde creciste, qué recuerdos tienes. Bueno, Cami, pues yo nací acá en Bogotá, ¿sí? Soy el segundo hijo de mis papás. Entonces tengo un hermano mayor, tengo una hermana menor y tengo un hermano chiquito, el más pequeño de todos, que él pues es un hermano no nato. Entonces ya es un angelito que está en el cielo, nos cuida muchísimo. Y entonces, bueno, en ese contexto de mi familia, pues siempre hemos vivido acá en Bogotá. Siempre hemos vivido acá, bueno, vivido no, realmente en Chía, pero pues yo nací acá en Bogotá, mis papás también son rolos, se conocieron acá en Bogotá. Ya mis abuelitos, por parte de mi papá y de mi mamá, sí vienen desde afuera, pero ellos se asentaron acá en Bogotá desde hace muchísimo tiempo. Entonces pues es siempre donde he estado, ¿no? Pues mis papás tienen 50 años, ¿no? Entonces son unos papás entre comillas jóvenes, ¿no? Yo nací cuando ellos tenían 28. Y pues imagínate, ya tenían un hijo encima, que era mi hermano, me lleva año y medio, entonces fueron papás a los 26, ¿sí? Realmente se casaron jovencitos, como a los 24, 25, y pues ahí comenzó como toda esta locura. ¿Y qué te cuentan cuando eras pequeño? ¿Cómo era tu temperamento? ¿Eras alocado? ¿Eras juicioso? ¿Eras obediente? ¿Hacías tu voluntad? No, pues yo era tenaz. Básicamente, Pero pues ¿por qué? Llévanos a un momento de sí, tu infancia. pues Cami, yo guardo muchas fotos mías de pequeño, tengo muchísimas. Mi papá tenía varias cámaras y le gustaba porque le encanta la fotografía, ¿no? De pequeño ustedes no lo imaginarán acá, ¿no? Y sobre todo tú que me conoces, pero yo tenía pelo mono, Cami. Tenía pelo mono, era bastante liso, pero pues siento que esos rasgos físicos no reflejaban quién era yo, porque tanto mi hermano mayor, Samuel, como yo, pues somos como los tornados, como los Terrenator, ¿no? Entonces, mi hermano es una persona colérica, ¿sí? Con ese carácter full sanguíneo. Y yo, aún más. O sea, los dos somos, nos decían, los fosforitos jugando fútbol nos decían así. Entonces, pues, imagínense, acá como para que tengan una imagen, para que tú también tengas una imagen. eh, pues Diosito me puso en el mismo colegio en el que mi mamá era profesora. Bueno, es que Entonces, esto lo tenemos que contar. sí, Estamos claro. súper conectados. O sea, Oscar es muy amigo de tu papá.
Dianita es profesora de mis hijos, prepara a mi hijo para su primera comunión, es profesora de Gaby y tú terminaste haciendo la práctica con nosotros. No, una cosa Estamos chistosísima. destinados. Pero entonces, imagínate, yo he sido tan necio, no mala persona, pero necio, ¿sabes? Como Inquieto, impulsivo, inquieto, curioso. que mi mamá me sacaba de clase. O sea, yo creo que casi nadie en el mundo tiene estas experiencias, ¿no? Mi mamá me sacaba de clase, una vez me anuló un quiz, o sea, por estar tan bravo, por lo que pasó en la clase, me dejó hablar en la casa y no, en fin, o sea, y me pasaba a menudo, ¿no? Obviamente como que los otros profesores también trataban de tenerme el cariño, pues para no llevarse mal con mi mamá, pero pues decían es que no podemos hacer nada, es que toca sacarlo, este chino no se controla. Inquieto, curioso. Sí, Pero bueno, ¿y cómo era esa experiencia también de ser el hijo sándwich? sí, ¿Qué le literal. regala eso? Ush, yo siempre le digo a la gente que yo creo que me tocó la menos ventajosa de todas las probabilidades. Porque, en efecto, pues ya comenzar siendo el hijo de la mitad es difícil, de por sí, ¿no? Pero entonces, imagínate, tú eres el hijo de la mitad siendo hombre, pero ya hay otro hombre que es mayor. Entonces yo no soy el hombre de la casa. Mi hermano Samuel es el hombre de la casa, ¿no? Entonces él tiene las libertades, él le dan las responsabilidades, tal. Y no puedo ser el consentido porque mi hermana chiquita es la princesita. Ella es la consentida. Entonces, durante varios años, pues siendo como muy chiquito, como que no lo notaba tanto. Pero cuando comencé esa adolescencia, a los 12 13 14 y hasta los 15 ush, yo sí me sentía como un poco, no sé, como desplazado. Porque tal cual. Entonces, por ejemplo, si mi hermana tenía algún plan, o lo invitaban sus amigos, o lo que fuera, como que, listo, mis papás siempre iban a estar ahí, lo van a recoger, tal, que necesitas, y a mi hermana lo mismo. Pero entonces a mí me tocaba gestionarme, era con las mamás de mis amigos, a ver si alguien me recogía y me dejaba. Entonces eso sí solía pasar. Y yo tenía entonces una relación, yo creo que buena, con mis dos hermanos, ¿sí? Eso fue cambiando un poquito. Pero, bueno, digamos que hasta entonces nunca tuve ningún problema con mis papás. Entonces, aunque yo les digo que sí puede ser un poquito difícil, realmente nunca fue trágico, ¿sí? O sea, eso no generó en mí como ningún trauma, ni resentimiento, ni nada. Pero bueno, o sea, siento que pues es una experiencia normal como casi cualquier otra persona podrá tener. Bueno, y en el colegio, ¿cómo eran esas calificaciones? ¿Cómo eran las notas? ¿En qué te destacabas en tu colegio? Pues imagínate, Cami, que acá donde me ven, yo sí he sido, y desde el colegio, como bastante nerd. Ah, juicioso, aplicado, buenas notas. Sí, 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 sí. Realmente en el colegio, durante toda la vida, pues tenía muy claro que yo no podía bajar mis notas, por ejemplo, de un 4 de 4 5 entonces era mi esfuerzo constante, ¿no? Y yo estudiaba solito, tal, todo, hacía las tareas, tal, siempre cumplía de forma honesta, sin copiarme, tal, porque eso fue lo que enseñaron en mi casa, pues de hecho, acá no lo mencioné, pero pues mi mamá era la profesora de religión, entonces para mí era muy claro que Diosito nos conoce, ¿sí? Y que nos pide ser completamente honestos. Entonces yo siempre fui educado así y en las notas me iba muy bien, ¿sí? Yo descubrí que tenía capacidades muy buenas para aprender, yo aprendía muy rápido, o sea, en las clases de matemáticas, en primero, cuando a mis compañeros les tomaba tres clases, no sé, sumar o la tabla del 3 la del 4 yo lo podía sacar en media hora. Y también tenía muy buena capacidad de memoria. Entonces mis notas siempre fueron muy altas, ¿sí? Durante todo el colegio realmente solo fue una vez, ya en bachillerato, cuando perdí una materia, ¿sí? Entonces, pues nada, yo estaba ahí como en el cuadro de honor, pero, pero pues era también como bastante ambiguo porque siendo muy aplicado, siendo muy pilo, pues era necio, ¿sí? ¿Y qué era ser necio? Entonces, por ejemplo, mira, a mí siempre me ha costado, sobre todo muy de chiquito, eh, como estar quieto cuando la profesora, el profesor están explicando, pues estar callado, ¿no? ¿Sabes? Como no estar haciendo desorden, O sea, él tal sabe cual, cómo no, es yo eso. tengo subtítulos incluidos en 5 idiomas, Bueno, Cami. ¿cómo es ese paso ahora a la universidad? ¿Cómo elige uno la carrera que va a ser el resto de su vida, teniendo también todas esas coyunturas, ¿no? Siendo muy pilo académicamente, pero teniendo esa vocación. ¿Cómo eliges tu carrera? Pues Cami, imagínate que yo entré en la peor crisis de mi vida cuando tenía 15 años, 16 años, ¿no? Que justamente a mi generación, yo me gradué en el 2022, yo nací en 2004.
justamente a mi generación le tocó esa época de los 15 y de los 16, cuando uno ya como entra en la adolescencia dura, ¿no? Justo en el COVID. Entonces, no, o sea, realmente fue muy fuerte y a mí me rompió el corazón por primera vez, pues una niña a la que yo quería muchísimo, ¿no? 2 veces ese mismo año, imagínate. Entonces me rompió el corazón, tal, yo estuve súper, o sea, de todo. Y luego yo dije, pero es que yo la necesito en mi vida. Entonces yo la busqué, oye, deberíamos arreglarnos, tal, la perdoné y otra vez me rompió el corazón. Entonces fue muy fuerte. Fue muy fuerte, empecé a tener muchos problemas con mis papás. Y en general siento que a los 15 y 16, Con los papás, no. entonces a los Yo los 15 y a los amo, pero 16 es tampoco. muy difícil. Y lo mismo, entonces, claro, o sea, estar encerrado con mis papás. Bueno, pasaron muchísimas cosas, pero digamos que las dos cosas más grandes, pues sí, era en efecto que me rompieron el corazón muy fuerte, ¿sí? Y tuve una ruptura en la relación con mis papás y yo, de hecho, les dejé de hablar, Wow. ¿sí? O sea, realmente yo no parecía hijo de mis papás, entonces imagínate, yo tenía en esa época como 16 años, estaba en décimo. Y obviamente pues ya venía la pregunta, bueno, ¿qué voy a estudiar, tal? Entonces yo tuve un ciclo como de casi año y medio de una depresión muy grave. O sea, imagínate, yo era muy consciente que estaba deprimido, pero ni siquiera quería hacer algo al respecto. Era una depresión muy grave, Cami, ¿sí? Y Qué salida. no, nada, nada, o sea, nada, nada. Y yo, claro, entendí que la vida que llevaba antes ya nunca la iba a recuperar, entonces que pues quería ser una persona completamente diferente. Entonces Y ahí en las eso me clases enfoqué, eran virtuales 100%. eran Me quedé en la virtuales. casa, metí en el cuarto, de ahí no salía. Sí, claro. Entonces, claro, el ideal que yo venía construyendo hasta los 14 años se desplomó completamente. Y entonces siendo una persona que siempre fue como muy aplicado, por ejemplo, con las ciencias y con las humanidades, eh, pues dije como no, yo la verdad quiero sacar todo esto de mi vida. Entonces me pasaba mucho que ya estando en décimo y en once, que volvimos al colegio presencialmente, los profesores me preguntaban que yo qué quería estudiar, esto que me dices. Eh, pues oye, pues tú eres el alumno número 2, número uno en el salón, o sea, vas a tener becas si quieres lanzarte a ingeniería química, industrial, no sé, o física, química, tal. eh, y yo simplemente decía, no, yo voy a estudiar artes visuales o música. Y yo construí una relación muy bonita con mi profesor de matemáticas. Él me incluyó en un curso de profundización en el que yo ya veía cosas de la universidad, ¿sí? De segundo y tercer semestre estando en 11, ¿no? Y él me tenía mucho cariño porque yo era, pues, su estudiante favorito, ¿no? Y él se decepcionó muchísimo cuando yo le dije que yo iba a estudiar artes. Entonces eso me pasó con más de un profesor y básicamente yo creo que no, ni siquiera tenía el anhelo de que de saber lo que quería en la vida, sino que era el refugio que encontré. Yo dije, ok, sé que tengo alguna vena artística, una suerte de eso, y sé que me gusta mucho la música. Entonces, más bien como que encontré ese refugio, pero no era un ejercicio serio preguntarme yo qué quiero para mi vida, Cami. Entonces, entre esas cosas, eh, pues apliqué a comunicación audiovisual en la Sabana. Pero no era algo que realmente quería. De hecho, cuando me admitieron, me sentí muy mal porque yo estaba mirando otra carrera y estaba anhelando otra carrera. Entonces, como ¿Cuál que anhelabas? sí, simplemente llegué. ¿Cuál anhelabas? En la Javeriana está la carrera de artes visuales, ¿sí? Y esa era mi carrera soñada. Entonces yo ya estaba como trazando algunos planes a futuro, me proyectaba mucho. En casa también hubo esa decepción. Claro, Cami, o sea, realmente de que me apoyara nadie. Y sobre todo lo que me dolía era que mis propios hermanos, ¿sabes? Como que, listo, los papás de pronto a uno sí, como que le dicen Tenemos las como expectativas muy tal altas. cual. Pero yo pensé que de pronto mis hermanos me iban a apoyar. No, 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 no. Entonces yo te decía que, claro, en su momento tenía una relación buena con ellos, eso se fue destruyendo y claro, cuando yo ya estaba saliendo a la universidad, ni siquiera ellos me apoyaban en mi decisión de estudiar como una cosa completamente desproporcionada a lo que yo mostraba que era, ¿sí? Entonces, pues nada, yo estaba muy ilusionado con esa carrera tal y me salió una beca en La Sabana, en comunicación audiovisual, pero a mí realmente no me ilusionaba para nada. Bueno, Y y yo siendo mamá, teniendo a mis hijos escolarizados, pues yo me imagino que tus papás con 3 hijos
Pues también era difícil Sí, decir, claro. estudia donde quieras. Tal cual, tal cual. Y sobre todo tenía una beca de por medio, ¿sí? Entonces, pues, Cami, yo entré a la universidad, comencé comunicación, tal, no se dieron las cosas al otro lado. Obviamente, con el tiempo me he dado cuenta que esa era la mano de Diosito. Y yo en mi corazón sabía que Diosito no estaba de acuerdo, pero no lo quería admitir, aunque lo sabía. Y antes de acabar ese primer semestre, Cami, yo ya había tomado la decisión de salirme de la sabana. Imagínate. Yo ya había tomado esa decisión. Y ni siquiera les había dicho a mis papás porque estaba organizando todo. Me iba a ir de la casa. O sea, estaba viviendo muy fuerte. Y me terminó mi primera novia. Entonces, claro, fue muy fuerte y yo dije como, no, otra vez voy a comenzar mi vida de cero como yo quiera. Entonces, como es que todo eso pasó, pero nuevamente Diosito puso ahí su mano en la mitad y esta vez, pues me mandó a la mujer de la que yo me enamoré, que es la Virgen María. ¿Sí? Ay, Ahí qué cambió absolutamente lindo. todo. Bueno, ahorita esa parte espiritual. Exacto. Por ahora entonces, a hoy que estás a puertas de terminar tu carrera, amas tu carrera. Pues entonces me tuve que quedar en la carrera. Obviamente la virgencita tuvo ahí mucho que ver. Y ese primer año y medio, casi 2 años, no me encontraba. Pero decía como, pues que no puedo hacer nada más. Entonces ya cuando estaba a la mitad, como en quinto semestre, sexto incluso, encontré muchos propósitos. Y yo creo que a partir de esos propósitos, que eran pequeñas luces que se iban encendiendo, pero por todo lado, me empezó a gustar. Y en muy poco tiempo, acabando un solo semestre, me di cuenta como, pucha, es que esto sí es lo mío, es que yo no podría estar en otro lado. Y tengo ahí una pregunta para terminar este primer bloque. ¿Cómo era tu relación con tus otros compañeros? ¿Hiciste amigos fuertes ahí? ¿Cómo era la relación de amistad? En el primer semestre sí, y más adelante, ya después del segundo y tercero, ya no. No, también me alejé muchísimo de mis compañeros dentro de la universidad, pues más que de la universidad, dentro de la carrera, ¿sí? Y empecé a hacer amigos dentro de otras facultades. Pero eso fue una cuestión ya durante ese segundo y tercer semestre, Cami. Bueno, ahí también te fuiste fortaleciendo. Vamos a hacer esta pausa, primera pausa, nos despedimos. Vamos a descansar y retomamos con tu parte espiritual. Listo. Bueno, regresamos de esta pequeña pausa. Me encanta, mira, sobre todo porque creo que lo más lindo de hacer este espacio con gente joven es que trae esperanza. En un mundo que si no prende las noticias se desmotiva totalmente. Derrotismo por todo lado. Muchas personas que no quieren tener familia ni tener otras por este mundo como está, pero tú eres esperanza. Y creo que eso es lo más importante. Ahora quiero conocer esa espiritualidad donde se empieza a forjar. Nos contabas que vienes de mamá creyente, religiosa. Cuéntanos esa espiritualidad, cómo la has vivido. Bueno, eso es muy chistoso, es un tema con bastante masa, así que voy a tratar como de comprimirlo lo mejor posible. Pero bueno, es importante dar el hecho de que mis papás se conocieron, Cami, en un grupo de oración. Acá en Bogotá, en los años 80 y en los años 90, cuando mis papás tenían 15, de los 15 a los 20, se pusieron de moda esos grupos de oración, sobre todo marianos, donde se rezaba el rosario. Y un grupo como estrella insignia, por así decirlo, era el de Felipe Gómez, un cantautor, ¿no? Felipe es un tipazo, ¿no? Entonces mi mamá conocía a Felipe desde muy pequeña. Mi papá se hizo de los mejores amigos cuando tenía 15 años. Entonces, claro, por esa época ellos se empezaron a conocer. Y bueno, pues luego de mil cosas, tuvieron su historia interesante y todo. No se caían bien, pero bueno, terminaron juntos. En ese contexto del grupo de oración, entonces, pues mis papás siempre vieron como muy importante que el centro de la familia fuera Dios, ¿sí? Fuera el amor a Dios, y que nosotros, sus hijos, pues fuéramos formados dentro de la iglesia católica y en los sacramentos. Entonces, desde muy pequeño, ¿sí? O sea, yo no podría decir que en algún momento dejé de ir a misa. Pues al principio porque mis papás me decían que tenía que hacerlo, ¿no? Pero luego también fui aprendiendo que debía hacerlo y que quería hacerlo. Entonces, desde muy pequeño, Cami. Aunque es verdad que hasta este tiempo de crisis que te contaba, hasta los 16 años, era como hablar con alguien. O sea, cuando yo hablaba con Dios, era como hablar por teléfono con Él, ¿sabes? O sea, yo sé que Él está ahí, pero sigue estando distante porque yo no lo puedo ver ni lo puedo sentir,
Sí, era como una llamada telefónica, no del celular, sino del teléfono, pues, de los antiguos, los que están en las casas, ¿no? Entonces, esa era un poco como mi relación con Diosito. Y llegó un despertar completamente loco. O sea, yo, después de una experiencia que te contaba con la Virgencita, Un momento. En la depresión, cuando me cuentas que estuviste encerrada por el COVID, cuando no sabías qué estudiar de carrera, ahí quién era Dios en ese momento, cómo estaba tu relación con Él, también para estar ahí o para salir de ahí. pues, era como la relación que yo tenía con mis amigos del colegio con los que estuve desde kinder. Digamos, yo estudié en el mismo colegio toda la vida, desde kinder hasta 11. Pero para ese momento la relación que yo tenía con mis compañeros de kinder era mis amigos que se quedaron en el pasado, ¿sí? Y aunque yo sabía quiénes eran, tal, pues ya no los sentía como mis amigos, ¿sí? Aunque no es que tuviéramos así problemas o nos hubiéramos peleado o separado, tal, solo eran mis amigos del pasado, como que ya había pasado su turno. Entonces mi relación con Diosito era muy semejante, era completamente semejante, ¿sí? No es que yo haya tomado la decisión no, yo ya no voy a creer más en Dios, yo no lo voy a tener como alguien importante en mi vida, sino simplemente ya lo veía como cuando guardamos las cosas de Navidad en el cajón. Así estaba mi relación con el Diosito, en el cajón, básicamente, Cami. Entonces, aunque yo iba a misa, bueno, no iba porque tocaba la misa virtual, no, aunque yo veía la misa, pues no era algo verdadero. No, no era algo verdadero. Y más pues por lo que estabas atravesando, te Claro. sentías solo y en ese hueco profundo. Sí, 100%. Cuéntanos esa experiencia mariana. Entonces, claro, esto ocurre en el año 2023, ¿sí? Cuando yo cumplo 18. Perdón, ya había cumplido 18, iba a cumplir 19. Entonces, bueno, yo entré a la universidad y me volví a encontrar con una amiga que conocía hacía muchísimo tiempo, o sea, como desde los 13, 14 años, que yo la quería mucho, ella aprendió a quererme, digamos que desde el inicio no me quería, porque yo le gustaba a su mejor amiga, entonces era como un poco celosa de quién es este tipo, ahora me está quitando a mi mejor amiga, ¿no? Pero bueno, ella aprendió a quererme tal y nosotros dejamos de hablar durante mucho tiempo, sobre todo por el COVID, y entonces ya, claro, como 2 años después nos volvimos a encontrar en la universidad, ¿sí? Y fue como, ¿tú qué haces acá? Entonces nos volvimos a ser muy amigos porque ya para ese entonces yo me había cuadrado con esta niña que era su mejor amiga. Entonces como que ya había una relación muy cercana. Nos hicimos muy amigos en ese primer semestre. Yo quería salirme de la universidad, tal, todo eso. Estamos hablando de 2022-2. Y ya cuando habían pasado esas vacaciones de fin de año, cuando ya había comenzado enero de 2023, yo le escribí, porque no le había escrito de año nuevo. Oye, Sofi, ¿cómo estás? Tal, ¿qué cuentas? Oye, hace rato no hablamos, veámonos, ¿por qué no me pasas tu horario en la U? Y miramos, pues qué día almorzar, tal. Bueno, y haciendo la conversación ahí en ese momento, pues yo le escribí como, oye, ¿y qué vas a hacer hoy o mañana? ¿Por qué no nos inventamos algo y nos vemos? Y me dijo, no, pues, ¿por qué no me acompañas a un rosario? Y claro, eso no era directamente lo que yo me esperaba, pero pues yo, obviamente para no quedar mal, yo le dije, pues dale, está bien, sí. Pero a mí nunca nadie me había invitado como a un rosario, ¿no? Entonces yo le dije como, pues dale, si quieres llego a tu casa o nos vemos, es en Bogotá, yo puedo llegar. Me dijo como, es en faca. Y yo, ¿qué es una faca? ¿Eso se come? Pero tú eras por verla a ella, o sea, lo que Más o menos, pues sí, más o menos. Sí, básicamente sí. Básicamente. No tenía ni idea. Entonces, bueno, Facatativá, Faca, queda como a una hora y media de Chía. Y en efecto, era allá. En un lugar muy especial que yo no conocía hasta entonces, que se llama el Jardín de la Virgen. El Jardín de la Virgen María. Les voy a contar sobre ese lugar, pero entonces, claro, ella me dice, no, es allá. Y entonces yo le digo como, ay, oye, ¿y entonces me recoges o cómo hacemos? No, no te puedo llevar. Y yo, literal, llega. Entonces me tocó, literal, averiguar cómo irme en flota. Primeramente yo nunca había ido, entonces cómo iba a llegar en flota. Ese día fue una cosa... bicicleta.
Sí, imagínate. También, sí, no había forma tampoco de que me llevaran en carro ni nada. Entonces, para hacer esa epopeya, porque realmente fue una epopeya, como una versión muy corta, básicamente me pasó de todo. Yo parecía en un videojuego de Uncharted, ¿sí? Entonces, fui solo, me perdí, luego me tocó volver a montar en la flota que sí era, me pasé, estaba lloviendo súper fuerte, me quedé sin pila en el celular, ya no tenía señal, entonces la ubicación no tenía ni idea, me tocaba ir a preguntar, pero pues estaba en medio de la carretera, entonces no había nadie, entonces mi corazón me decía, no, te pasaste, devuélvete. Y ahí estuve caminando un tiempo, hasta que vi un letrero que tenía una entrada que decía el Jardín de la Virgen, pero era como un senderito por una montaña, y yo pues no veía ningún jardín, ¿no? Yo solo veía una montaña, entonces yo, no, pues va a tocar subir. Y estuve subiendo, Cami, como 20 minutos. Y yo dije, me metieron un golazo, me perdí y acá ya va a venir la guerrilla por mí. Exacto, ¿sentiste miedo? Claro. Y encima porque es que encima porque es que yo ni tenía sombrilla, estaba lloviendo, o sea, el agua en mi pelo que era afro, ¿no? Entonces me deslizaba así y metía en los zapatos. Y yo no veía a nadie. O sea, ya después de 20 minutos yo decía, no es normal, ¿sí? O sea, si se supone que este es el jardín, que la gente viene al rosario, porque Sofía me había dicho que no, que era de un grupo grande. Yo no veía a nadie. Y por allá, luego de 20 minutos, que estaba asustado, vi a una señora rezando en voz alta. Entonces me fui corriendo, o sea, y subiendo la montaña. Señora, ¿usted va para el jardín de la Virgen? Sí, yo voy para allá. ¿Usted sabe dónde es? Y yo, o sea, ¿cómo así? Me devuelve la pregunta, yo no sé. Y ese momento con esa señora, aunque no sabíamos cómo llegar, fue muy especial. Fue muy especial, sobre todo porque cuando yo la acompañé a terminar el rosario, estaba muy cerca de acabar. Ella me preguntó que, pues, quién era yo, tal. Y yo notaba que ella me miraba de una forma particular. Sí, pero particular, Cami, ¿sabes? O sea, hay veces que tú sabes que alguien te está mirando particular. Ya me miraba así. Y en un momento se quedó callada. Y me preguntó si yo conocía la medalla milagrosa. Yo le dije no tengo ni idea. Entonces ella sacó su medalla, se las mostraría, pero en este momento pues no la tengo porque se la presté a alguien, ¿no? O sea, es realmente lo más preciado que tengo, Cami. O sea, de verdad, si la perdiera, me muero. Y entonces la sacó y me dijo como, hace mucho tiempo, durante un año completo, yo estuve secuestrada por la guerrilla. Y no me pasó nada. Sabiendo nosotros lo que eso puede implicar, ¿no? Sobre todo para una mujer. No me pasó nada y la Virgen María me sacó en persona. Y la Virgen me dijo que le entregara esta medalla a un joven especial en algún momento de la vida. Yo no sé cuántos años habían pasado antes de eso. Solo sé que había sido hacía mucho tiempo. Y entonces se quitó la medalla y me la entregó. Pues imagínate. Entonces, claro, yo estaba un poco confundido porque ese día me estaba yendo muy mal. Yo decía, la Virgen se está riendo de mí. Yo soy un payaso. Me metió un golazo. Pero me quiere dar algo, ¿sí? Entonces era muy raro. Llegamos allá arriba. Y cuando estábamos a punto de entrar, pasa un carro. El carro de Sofía. Y tenía 3 cupos atrás. Entonces me dio rabia, me dio física rabia, ¿no? Bueno, y cuando llegamos, tenía que subir la montaña. Lo que pasa es que no lo sabía en ese momento, pero claro. Y cuando llegamos, ya estaban acabando el rosario. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya me dio más rabia aún. Había una casetica por ahí, lejos, que yo no la había visto. Y que nos estaban haciendo señas. No, es acá. Entonces, claro, había... Bueno, porque el Jardín de la Virgen, ojalá lo puedan buscar, es como un corazón de flores, ¿sí? Es un corazón, ¿sí? Como tal en el campo. Es una finquita, hagan de cuenta, una finquita como de descanso, en la que hay un corazón hecho por flores, ¿sí? Al lado hay otra finquita, pero se nota que es otra finquita y es propiedad privada donde hay una casita pequeña. Entonces nos estaban llamando desde allá. No, vengan, suban, es acá. Y ahí subimos y ahí sí entra una casa con 80 personas. Sí, mucho. Y yo decía, uff, ¿qué esto es? Bueno, a fin de cuentas se acaba ese rosario, la gente se queda completamente callada y todos se arrodillan a la vez, pero en silencio. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y entonces escucho una voz de una mujer hablando
un idioma extraño, una lengua extraña. Y yo me empecé a sentir muy mal conmigo mismo, porque antes de haber escuchado esa voz, yo tuve el pensamiento de que se está apareciendo la Virgen. Y yo soy el único gusano que no la puede ni ver ni escuchar. Entonces me sentí muy mal conmigo mismo, ¿no? Por todo lo que yo venía sintiendo en mi corazón. Entonces después escucho a esta persona hablar en una lengua extraña. No, entonces ahora no la veo, pero sí la escucho, pero no la puedo entender. Entonces me daba rabia, ¿no? Pero yo decía, pero Virgencita, yo sí te quiero. Y ya después de un tiempo, esa voz empezó a hablar en español castizo, ¿sí? Y ya entendía, pero se notaba que siendo la misma persona que estaba hablando, tenía una voz completamente diferente. O sea, una sola mujer estaba hablando, físicamente yo la veía, ella se llama Carolina Name, yo la veía a ella, y cuando cambió de lengua a español, ya su voz era completamente diferente, Cami. Era una voz sumamente delicada, como si yo te dijera la voz de una niña de 12 años, ¿sí? Con un tono muy agudo, pero dulce, delicada, despacio, airada, tranquilizante. Y todo lo que dijo ese día la Virgen a través de Carolina era lo que yo necesitaba escuchar. Yo decía, pero es que ¿cómo puede conocer lo que hay acá adentro? Yo no se lo he dicho a nadie. Y me tocó. Entonces luego cuando salimos, la Virgen dice en su mensaje a través de Carolina, salgan hijos míos, os tengo una sorpresa, mirad al cielo. Salimos de esa casa, había estado lloviendo y de repente se despejó. O sea, pero en un segundo. Y sale el sol y empieza a brillar. Y nosotros vimos lo que se conoce como la danza del sol. Es un fenómeno increíble. Y veíamos al sol danzar. Entonces el cielo, como que tú lo ves ponerse como de colores. El sol tiene unos rayos hermosísimos. Se siente la calidez, ¿no? Y fue muy bonito. Entonces en ese momento, 13 de enero de 2023, yo sentí que mi vida cambió. Y lo supe. Sobre todo porque cuando me fui a dormir ese día, yo sabía que me había enamorado. Y ese amor, Cami, me perduró. O sea, yo estaba más enamorado de la Virgen María que lo que yo estuve enamorado de mis otras dos novias. Te lo aseguro. O sea, yo sentía físico amor. Mira, ver cualquier imagen, así fuera en la calle, incluso en la flota, me ponía a llorar. Una cosa increíble y me daba emoción. Yo me sentía nuevamente como un bebé, ¿sí? Como un bebé que tiene 1 año, 2 años y solo ve a su mamá y su mamá está toda mirándolo a él y no le importa nada más. Entonces eso sentí yo durante muchísimo tiempo. Carolina Name, pues ella vive en Paraguay, eso fue acá en Colombia, pues obviamente les contaba, y ella volvió desde Paraguay en mayo. Hubo un grupo de oración, sí, exacto, 5 meses después, 4 meses después. Y en ese grupo de oración en mayo hicimos un rosario, esto fue en Fontanar, todo, y la Virgen empieza a hablar con nombres propios. Y entonces habló una persona que estaba ahí. Ese día éramos casi unas 100 personas en la casa, Cami. Y entonces a una persona le dijo, mi querido Tomás, yo os he traído de la mano. Sabéis que tenéis una misión. Luego a otra persona, una mamá, le dijo, le contó cómo ella estaba sanando su corazón por la herida de su esposo. Y yo, en oración mental, en el silencio de mi interior, bueno, me faltó un hecho importante, Cami. Claro, a través de ese 13 de enero, estamos volviendo, empecé a ir al grupo de oración, ¿sí? Entonces ahí conocí muchísimos otros amigos, tal, y comencé a ir al grupo de oración todas las semanas a rezar el rosario, en Fontanar, con amigos de mi edad, que eso era lo más nuevo para mí, ¿sí? Y ver que era un rosario sumamente alegre, cantado, que se acababa y entonces nos hacíamos amigos, oye, ¿tú qué tal? Ven, ¿por qué no hacemos plan? O sea, era un ambiente súper chévere. Claro, ahí yo ya sentía, o sea, luego de pasar de un extremo, de la extrema distancia, ¿sí? De yo estar encerrado conmigo mismo, o sea, decía como,
fue pucha, pero es que esta gente me quiere porque sí. Y eso es muy bonito. Entonces, en ese contexto, mayo de 2023, la Virgen dando sus mensajes a través de Carolina. Y yo le decía a la Virgencita, yo algún día quisiera, ojalá. Y entonces Carolina hace silencio, ¿sí? Durante unos minutos se queda ahí y yo estaba muy alegre, muy, muy alegre. O sea, con una alegría que pocas veces he conocido en mi vida. Y en ese momento vuelve a hablar. Dice, mi Juanito, vuestra alegría regocija mi corazón. Y ya ahí se cayó definitivamente. Entonces, eso me llenó de profundísima alegría porque yo sabía que me estaba hablando a mí, ¿no? A mí, en mi familia, todos me conocen como Juanito, pero solo mi familia, ¿sí? Nadie afuera de mi familia me decía Juanito. Y cuando la Virgen dice eso a través de Carolina, toda la gente que estaba alrededor mío se tiró a abrazarme. Y me decían, Juanes, sabíamos que te estaba hablando a ti. Entonces eso fue un momento muy espectacular. O sea, decir, juepucha, es que la Virgen me habló a mí en medio de 100 personas, ¿no? O sea, solo escogió a 3 personas en medio de esas 100, no le habló a todas. Me escogió a mí. Una cosa sencillísima. 2 meses después, volvió a pasar algo similar. Resulta que ya para ese entonces, yo me estaba alistando para ir a la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, en Lisboa, 2023. La JMJ con el Papa Francisco. La JMJ, para algunos que no sepan, es este encuentro que se hace cada 3-4 años, internacional, donde el Papa se reúne con los jóvenes de todo el mundo. Fui. O sea, imagínate, mis papás no tenían para pagar mi semestre, ni siquiera con la beca, y aún así, la Virgencita me hizo el milagro de regalarme el viaje, y pude ir al viaje. Entonces, el día antes de montarme en el avión, ¿Cómo fuiste a la JMJ? ¡Qué regalo! Sí. No, fue una locura. Un encuentro de jóvenes más espectacular con un papa que habla tu idioma. No, oye, un papá que es un ambientazo, o sea, acá me estoy saltando un poquito, pero... Exacto, ese fue su ministerio, pero un papa que yo lo veía en la JMJ y estaba afuera confesando. O sea, él no estaba, imagínate, tú teniendo 84 años, él no estaba resguardado, cuidándose, no, estaba afuera confesando jóvenes. Ese es el Papa Francisco, entonces yo quedé absolutamente enamorado. Imagínate, y algo importante antes, Cami, el día antes de subirme al avión para ir a la JMJ, yo dije, yo necesito ir al Jardín de la Virgen. Ese día no había nada en el Jardín de la Virgen, yo solo quise ir. Y allá en el Jardín de la Virgen, pues yo dije, Virgencita, pues yo te pongo este viaje, es que es lo más importante en mi vida hasta este momento. Nunca he hecho algo tan grande. Sobre todo porque iba a ser un mes completo, ¿sí? Y yo, al final de ese rosario, en el jardín, le dije, Virgencita, yo no me puedo ir si tú no me das tu bendición. Me volví a mi casa. Ese día también había grupo de oración en Fontanar, entonces fue al grupo de oración en Fontanar. Y ese día estaba Carolina Nave. Vaya uno a saber por qué. Apareció allá. Y entonces, al final del rosario, otra vez la Virgencita da unos mensajes. Esta vez creo que fue como a 4 personas. Y la última persona fue Juanito. Entonces ella me dice esto. Se me quedó grabado en el corazón. Mi Juanito. Ve e inunda de alegría todos los corazones con los que te vas a encontrar. Ve con la bendición de tu mamá. No, yo me exploté y me derramé de alegría y de gozo, Cami. Entonces, claro, la Virgencita para mí, en muy poco tiempo, en 6 meses, se convirtió en la mujer de mi vida. No, yo quiero saber cómo lograste ir a la JMJ. Eso también es un testimonio hermoso. ¿Y qué pasó allá con tu corazón? No, muchísimo, demasiado. Mira, yo siento que en esa JMJ yo viví lo que los apóstoles vivieron en Pentecostés. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso? Claro, yo empiezo a ir al grupo de oración en enero de 2023. Ya era mi segundo semestre en la universidad. Y pues obviamente empecé a experimentar la sed de Dios, que es una locura. O sea, uno cuando tiene sed de Dios, uno no puede parar.
O sea, no puede, no se puede. ¿Sabes? Como que es la pulladera constante, necesito. Entonces, pues en la Universidad de La Sabana está el acompañamiento espiritual del Opus Dei. Me empecé a formar con el Opus Dei. Y ya a mí me estaban hablando de que en mayo, en junio, era el viaje a la JMJ. Y pues me ilusioné muchísimo, ¿no? Yo que no había nunca había escuchado la JMJ, no sabía nada, pero me empezaban a contar, mostrar. Y me decían, no, la universidad tiene un plan para los estudiantes. Entonces la universidad da 2 ayudas muy grandes, que fue la razón por la que yo pude ir, y fueron las siguientes 2. En La Sabana existe un fondo de estudiantes, Cami. Ese fondo de estudiantes cubre la mitad del viaje. Entonces me regalaron la mitad del viaje, ¿sí? Acá estamos hablando de... Un momento, la cantidad de estudiantes que van para que solo ayuden a 2 también es gigante. Bueno, realmente la delegación que fuimos, yo creo que éramos como 20 personas, Cami. Pero igual imagínate tú ayudar a 20 personas con el 50% de un viaje. O sea, no es cualquier cosita. Y la otra mitad, la universidad dice, ok, te la financiamos. Y te hacemos un crédito a 2 años sin intereses. Entonces, claro, ¿cuál era mi labor? Pues empezar a trabajar para que cada mes pudiera conseguir los 250,000 pesos. Que para ese entonces, para mí, era muy viable. Y así fue como viajé a la JMJ. O sea, realmente solo me tocó comprar los tiquetes, que eso sí lo pude hacer. Y ya a lo largo de los siguientes 2 años como que pude ir pagando poquito a poco, ¿no? Entonces también la Virgencita me formó para empezar a trabajar, ¿no? Y todo muy chiquito, desde segundo y tercer semestre. Y allá en la JMJ... ¿Qué te llevas? No, Cami. Lastimosamente este tiempo no es eterno en nuestro podcast, pero yo necesito saber qué te marcó estando allá. Mira, a mí me marcó ver que entender, ¿no? Y vivir en el corazón que la fe da vida. Es que tú saber que tienes hermanos que no conoces, Cami. O sea, imagínate, encontrarse con, no sé, un polaco, un australiano, un africano, ¿sabes? Como que no se conocen de nada. Gente de todo el mundo, jóvenes de todo el mundo. De todo el mundo, Cami. O sea, 2 millones de personas. Y nos podíamos abrazar sin problema, tomarnos fotos, o sea, ese ambientazo y saber que éramos hermanos. Sí, yo sentía que eran mis hermanos, sin nunca haber hablado con ellos. Y yo me llevé muchísimo que la fe da vida. O sea, yo pasé de un valle de muerte, de esa depresión tenaz, a estar vivo, Cami. Yo jamás en la vida, hasta ese entonces, me había sentido vivo, ¿no? Y es un poco lo que decía el Señor ayer en el Evangelio, la vida en abundancia. Yo he venido a darles vida en abundancia, entonces yo de esa JMJ me llevé que esas palabras se cumplían en mí. Y que un mensaje muy bonito. Y es que... Te llevaste del Papa Francisco, que ahora imagínate ese privilegio que tuviste de conocerlo. Yo me llevé, Cami, que el mundo nos dice que del amor no se puede vivir, pero realmente de amor es de lo único de lo que se vive. Una persona que no tiene amor, no vive amor, no está viviendo. Y yo me llevé eso del Papa Francisco y sobre todo su ministerio tan grande en torno a la esperanza. Él fue la persona, Cami, que me devolvió la esperanza en mi vida. Y por él, gracias a él, gracias a sus palabras, es que yo encontré propósitos dentro de mi carrera. Justo a raíz de eso yo dije como, es que vale la pena. Vale la pena hacer lo que estoy haciendo, aunque de momento no me guste. Va a llegar el momento. Y él me devolvió la esperanza 100%, Cami. Bueno, estás en una edad, ¿cierto? En donde uno se imagina, y bueno, yo a tu edad solo quería rumbear y era capaz de amanecer. Solamente se había ido fiesta, amigos, alcohol de por medio. Como en la JMJ hacen vigilia, ¿cierto? Siguen derecho en oración, en fe y en unión, porque a ti también te gustó la fiesta. Claro, obviamente. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo se puede también? Bueno, yo creo que la fiesta, uno tiene que entender el motivo por el que se festeja, ¿sí? Y el verdadero motivo es la alegría, es compartir alegría, es compartir, ¿sí? Entonces eso no es algo, y acaba de sonar redundante, incompatible con estar de fiesta en oración. Porque es que la oración también produce alegría, Cami.
Y la oración une personas y une corazones. Entonces, pues claro, o sea, es un contexto muy diferente, pero pues, por ejemplo, toda la noche un concierto de Hakuna, ¿sí? Entonces nosotros, sí, claro. Han pasado y realmente aman ese programa, me parece precioso, Hakuna. Entonces tuvimos a Hakuna en concierto como 3 noches, Cami, imagínate, en diferentes partes de Lisboa. Entonces ese ambiente, pues sí, se sentía muy de crecimiento espiritual, pero también de gozo, de estar molestando, pero molestando sano, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese paso? Ese paso es entender que lo que hay que apreciar es la alegría. Ese es el verdadero paso, Cami. Apreciar la alegría y no apreciar como... No, es que la juventud o es que me quiero descontrolar, ¿sabes? En vez de apreciar el descontrol, es apreciar la alegría, ¿sí? Es simplemente eliminar un elemento de la ecuación que hace daño, que no nos lleva a cosas buenas, pero el resultado va a seguir siendo igual. ¿Sí? Felicidad, conocer a otros, compartir con otros, unirte en ese espacio con otros. Sí, pero lo más llamativo es que en verdad, y si ustedes lo buscan en cualquier lado, en TikTok, en donde quieran, van a encontrar que la JMJ es una fiesta. Es una fiesta, ¿sí? No, no es un convento donde todo el mundo está en silencio, aburrido. No es así para nada. Bueno, me encanta. Definitivamente ese camino espiritual creo que es de otro nivel, Juanes, y esa experiencia tan única, como lo hablas, como lo cuentas, como contagias, pues nos da también esa oportunidad de hacer este receso, de reflexionar todo eso que nos has dicho tan lindo. Y cómo cerrarías este espacio de espiritualidad en tu vida para que vayamos a nuestro segundo descanso. Bueno, pues, o sea, qué mejor ocasión para revivir las palabras del Papa Francisco, ¿sí? Qué mejor espacio. Y es que la esperanza es ese motor, ¿sí? Sin la esperanza no podemos dar pasos adelante. Y la esperanza es lo que nos encamina todo el tiempo a encontrar la vida que está escondida. Entonces con esa frase, Cami, cerraría este momento. Creo que es muy oportuno. Entramos en el mes de mayo, estamos lanzando en el mes de mayo todo lo que significa madre, la Bifon para ti, elecciones en un país que puede estar asustado, pero todo se llama esperanza. Gracias, ya volvemos. Bueno, yo creo que mucho que masticar, maravilloso. Eres un hijo consentido de Dios, de la Virgen que en tanto quieres, amas y como tú lo dices que estás enamorado de ella. Volvemos con la parte final de nuestro podcast y es el hoy. Todo este proceso, todo este camino, ahora ¿cuál es tu meta? ¿Estás buscando tu práctica profesional? ¿Dónde te ves? Bueno, pues para mí es muy importante darle la luz a ese presente, a este momento, entendiendo que la Virgencita me hizo un llamado a ser su apóstol, ¿sí? Entonces, pues durante estos años, todos los proyectos que he podido realizar como a nivel personal, pues obviamente van orientados hacia ese mensaje de la Virgen. Es un mensaje muy particular que hasta ahora no habíamos comentado, pero conecto con lo que decías ahorita, porque ya no es solo mi presente, sino el presente de todo el país. Tenemos las elecciones ahorita. El mensaje de la Virgen, la Madre de la Divina Gracia, es que Colombia es luz para el mundo. Ese es el mensaje de la Virgen. Son palabras muy cortas, pero es lo que necesitamos saber. Colombia es luz para el mundo. Y son palabras tan sencillas para que todos lo podamos entender. Y hay que convencernos de eso, Cami. Entonces, durante estos años, pues he estado desarrollando un documental en varias partes sobre ese mensaje, Cami, ¿sí? Y pues mi presente básicamente es seguir ese caminito de la Virgen. Entonces, pues también viendo como la perspectiva que pues ya es mi último semestre. De hecho, mi tesis es ese documental. Las prácticas profesionales todavía es algo que estoy gestionando, pero pues desde un principio, a través de todo esto, como que supe que mis prácticas tienen que ir de la mano de la evangelización, ¿sí? De la esperanza al mundo. Entonces, pues por el momento, pues sí he tenido como el contacto con fundaciones como Come and See, que está vinculada a The Chosen. Y bueno, vamos a ver pues qué pone Diosito, ¿no? Pero mi presente es eso. Me he reconciliado de una forma muy profunda
con mis papás. Qué lindo eso, cuéntanos de eso, también ese proceso. Pues Cami, yo creo que lo que más nos hace daño como personas y como jóvenes es que no escuchamos y no vemos. O sea, el joven es la persona que piensa dentro de sí que es el que más escucha y más ve, ¿sí? Porque tiene su percepción, tal. Pero yo me di cuenta que no es así. Y la Virgencita me fue llevando a aprender a escuchar. O sea, al fin de cuentas, durante estos años que pues he podido conocer la espiritualidad mariana, es lo que dice. O sea, ella siempre estuvo dispuesta al plan de Dios. Entonces cuando se le aparece el ángel, ella no se lo esperaba, pero dice, está bien, pues que Dios lo haga en mí. ¿Por qué? Porque ella supo escuchar y supo estar disponible. Entonces la Virgencita a través de esa espiritualidad me ha llevado a aprender a escuchar. Primero aprender a escuchar es lo primero. Entonces he podido tener como esos encuentros con mi mamá, con mi papá, en los que ellos me cuentan pues cómo se sienten, ¿no? Y eso es muy liberador, Cami, a través de la escucha y a través de saber y tener presente en mi cabeza y en mi corazón qué es lo que mis papás esperan. Porque cuando tenemos una mala relación con nuestros papás, que es lo que me pasaba, es porque yo de verdad no sabía qué esperaban de mí. Yo me imaginaba algo que no coincidía con esa realidad de lo que esperaban de mí. Y la verdad es que ellos no esperan de mí que sea una persona exitosa. Ellos solo esperan que yo los quiera como ellos me quieren. Es lo único. Eso me encanta porque soy mamá, porque Oscar es papá. Y este podcast también para nosotros es un aprendizaje. Cuando hablamos con ustedes también siempre les preguntamos, ¿no? ¿Qué podrían hacer mejor sus papás? ¿Qué nos enseñarían a nosotros que tenemos hijos pequeños? ¿Cómo lo hacemos mejor? Yo creo que también la labor de los papás vuelve y juega. Es la escucha, ¿sí? Pero sobre todo mostrar que un papá es el apoyo, ¿no? Es como el mejor equipo que uno puede hacer, ¿sí? O sea, ¿cómo son los equipos, Cami? En cualquier ambiente, laboral, deportivo, en donde quieras, en donde no hay un líder. Se despuntan, no pueden ir a ningún lado. Entonces, los papás tienen que ser los líderes del equipo, pero no jefes, sino un líder. Hoy escuchaba a alguien que decía, un jefe dice, ve, haz esto. Un líder dice, vamos, hagamos esto. Entonces yo creo, Cami, que esa es la labor de los papás, ¿sí? Porque el liderazgo implica amor, ¿sí? Y cuando el liderazgo también implica que se empatiza con la otra persona, aunque esté en una posición de autoridad, yo confío en ella, ¿sí? Entonces yo creo que la labor de los papás, Cami, es inspirar la confianza. Así es como podemos enseñar sin miedo a fallar, porque listo, vamos a fallar, pero no hay que tenerle miedo a eso porque está la confianza de que vamos a volver a levantarnos. Es eso. Bueno, estamos en un mes muy lindo, mayo. Significa mucho. Mi mes favorito. Tu mes favorito, imagínate, tu mamá en el cielo, tu mamá en la tierra. Pues yo quiero que le des un mensaje a Dianita. Bueno, pues mami. Mami, yo creo que tú has sido esa persona realmente perseverante, que siempre me ha mirado con unos ojos de compasión, sabiendo que yo he sido pues un hijo muy difícil. O sea, no podría decir que no. Si lo dijera sería una mentira. Pero ante todo, de no juzgar. Y yo creo, mami, que tú has hecho visible a la Virgencita a través de ti. Yo no sé qué cosa más grande le podría decir a una mujer. Mami, tú has hecho visible a la Virgencita a través de ti. Entonces ver que tú todos los días estás ahí orando por nosotros, trabajando por nosotros en una labor que es de Dios, pues, o sea, lo menos que podría decir es gracias, ¿sí? Y porque tú te vas a llevar un tesoro muy grande al cielo, mami. Tú lo sabes. Tú sabes que tú no vas a llegar con las manos vacías. Cuando el Señor te llama a su presencia, en tu mano ya va a haber algo que simplemente va a mostrar que toda tu vida fue fecunda. Entonces, mami, te quiero mucho, te amo. Gracias.
Gracias por todo, amor. Qué lindo, creo que lo recibimos también con mucho amor, con mucho aprendizaje y gracias por ese testimonio tan lindo, tan lleno de vida, de luz, de esperanza, de Dios, de amor, de la Virgen que tanto amamos y también creo que nos lleva a esa reflexión que no es una lucha de cuál religión profesas, sino en dónde te sentiste que bajaste a ese Dios que veíamos tan lejano, que lo veías, que lo llamabas y por medio de dónde sentiste que te abrazaba y a ti fue la Virgen que te abrazó. Entonces me encanta, mi Juanes, y ahora sí, con nuestra pregunta de cierre. ¿Qué las personas que más te conocen no se imaginan? ¿Tienes una anécdota, una historia que contarnos? Es el momento. Yo quiero contarles que quizás la gente no se imagina que yo he tenido una experiencia como mística, sobrenatural, ¿no? En más de una ocasión, la verdad no han sido muchas, pero pues no ha sido tampoco una sola. Creo que la más especial, Cami, fue justamente en esa JMJ 2023. Unos días antes de la JMJ tuve la oportunidad de estar en Lourdes, ¿sí? Había rentado un carrito, nos fuimos desde Madrid con 2 amigos, entonces una locura, nos demoramos 8 horas o más llegando hasta Lourdes, haciendo varias paradas, ¿no? Llegamos un día que no teníamos planeado llegar y eso ya a mí me estaba molestando, ¿no? Yo decía, es que tenemos que llegar este día. No pasó. O sea, Diosito se inventó algo para que no pasara y eso a mí ya me estaba frustrando. Cuando llegamos a Lourdes ya era por la tarde, digamos que a mí que eran las 6 de la tarde, pero pues es que llevamos todo el día en un carro, estaba mamado. Y lo más curioso es que a la entrada del santuario, bueno, en Lourdes no hay nada, ¿sí? Realmente es un pueblito donde solo está el santuario, unas casas alrededor y no hay nada. O sea, ¿no? Es un pueblo perdido donde hay un santuario, ¿sí? O sea, básicamente. Llegamos allá y en medio de que no hay nada, a mí me parecía lo más curioso que hubiera una tienda colombiana. O sea, a la entrada del santuario había una tienda colombiana. Eso es irreal. Eran paisas. Ahí es donde uno ve el poder de los paisas. O sea, los paisas hacen lo que quieren. Mira, si quisieran gobernar el mundo, lo harían. Lo harían. Entonces llegamos a una tienda de una señora colombiana y su esposo colombiano. Bueno, y ahí pues nos pusimos a molestar, echar carreta, todo. Y entonces, nada, la señora nos dijo como, bueno, ¿y van a ir al concierto? Y nosotros pues estábamos mamados. ¿Cuál concierto? No, queremos descansar, llevamos todo el día en el carro, no queremos hacer nada. No, pero es que el concierto es acá. Y pues nosotros miramos alrededor, no hay ninguna plataforma, no hay nada, ¿de qué me estás hablando? No hay ni un auditorio. No, en el santuario. Y yo, mira a mis amigos, ¿qué? Sí, claro, el de Andrea Bocelli. No. Cami, vimos a Andrea Bocelli en vivo, cantándole a la Virgen en Lourdes. Demasiado. En medio de 70,000 personas. O más, no sé. O sea, yo solo veía esa explanada llenísima, no le cabía un alma. Gratis. ¿Y por qué gratis? Porque era gratis. Sí, estaba gratis. O sea, ni siquiera había entradas. O sea, era el que llegara. Wow. Y ya luego de un tiempo, rezando con la Virgencita, pues tuve esta experiencia donde escuché una voz en mi corazón. Una voz que iluminó completamente mi presente en ese momento y me hizo tomar una decisión muy especial. Yo no les estaba hablando de que ese momento especial fuera Lourdes. Realmente, esta decisión. Y es lo que no se esperan realmente muchos de mí, Cami. Esto sí es el grueso del asunto. Y esa decisión, pues fue decirle que sí a Jesús. ¿Cómo? Pues Jesús me dijo que él quería tener mis manos. Y me costó mucho decirle que sí, pero pues recientemente le dije, pues Señor, no me voy a poner más. Yo sé que esto tú lo quieres. Así que cuenta conmigo para ser tu sacerdote. Wow. Qué decisión de vida. Wow. Ay, Juanes. Creo que es un llamado de obediencia
Y lo que más nos recuerda la palabra y la Biblia es que los que somos hijos y queremos ser discípulos del Señor, es que cumplamos en obediencia. Que es muy difícil, Cami. Difícil, Es muy difícil. joven, todo lo que te esperaba el mundo. No, y digamos como que, claro, esto digo que muchas personas no se lo, pues esto es lo que la Virgencita quiere. O sea, si la Virgencita me pone acá, a través de ti, pues es lo que ella quiere. Mira, uno se consagra a la Virgen como yo lo he hecho y tiene claro que todo lo que yo haga, ya lo dejé de hacer yo. Todo lo que yo haga en mi vida, ya no soy yo. Como cuando San Pablo dice, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, pues yo ya no soy. Es la Virgen la que obra en mí. Entonces realmente, pues la voluntad de la Virgen ha sido que yo cuente esto acá, con mucho cariño y mucho amor, claro que sí, Cami, pero también gracias a ti. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué pasos, ya sabes qué pasos debes seguir hasta ahora está en tu corazón? Entonces, bueno, sí, un poco las dos cosas, pero por lo pronto, antes de graduarme, de hecho en un mes, ya al final de este mes de mayo, pues voy a salir de mi casa. Voy a irme a vivir a un lugar muy especial que se llama el Foyer de Charité. El Foyer de Charité es una comunidad de laicos, es muy parecida a las comunidades religiosas, pero bueno, pues allá viviré durante algún tiempo, preparando ya el momento en el que el Señor me llame a entrar al seminario. Entonces eso va a ser un poco de los siguientes, quizás un año, 2 años o algo más, pero el camino pues será ese, ¿no? Estar en un periodo de apartarme del mundo, de oración profunda, de vivir enfocado en Dios para poder entrar al seminario. Eso es Cami. Juanito, definitivamente siento que Dios cada vez nos va hablando más. Creo que hemos tocado temas hermosos, maravillosos, como lo dice en su palabra, Juan 3:16, pues amó tanto a Dios al mundo que le entregó a su único hijo y lo que eso significa. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Eso es lo que buscamos, perfeccionarnos acá para llegar a esa vida eterna, esas promesas que Él nos hizo. Y tú nos dices cosas hermosas como el mensaje del Papa Francisco de amarnos. Y es lo único que debemos hacer en este mundo. Y adicional el mensaje que te entregó la Virgen con tanto ímpetu en un momento tan importante del país. Y es que Colombia sea luz para nosotros. Tú lo estás haciendo para nosotros, para mi vida, en este episodio que también nos lleva a retomar de un camino diferente. Somos Oscar y yo, somos la familia. Adelante buscando estos testimonios para hacer luz también para el mundo. Gracias y lo que te nazca del corazón en este momento para despedir este podcast. Bueno, pues sería completamente vano y irresponsable no decirles que hay que conocer a la Virgen, pero de corazón, ¿sí? No hay una persona que viva por nosotros, menos la Virgen. Y el Señor, claro que sí. Oigan, mi mensaje es que la Virgen vive por nosotros. Por favor, amemos a la Virgen, consagrémonos a ella y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque esa alegría tan genuina de su corazón, de estar siempre unida a Dios, la vamos a vivir. Ese es mi mensaje hoy. Mi mensaje hoy es que la esperanza está acá. Y en este momento en particular, en este momento en que nos enfrentamos a que vienen unas elecciones, un futuro decisivo para el país. Y es que vamos a hacer luz para el mundo. No solo como nación, sino como personas, como almas. Vamos a hacer luz. Así que, pues el mensaje es ese, es el mensaje de la Virgen Cambia. Hacer luz para el mundo, día a día. Gracias por este espacio. Bendiciones en esa decisión de vida, que después vengas a darnos un testimonio de eso, caminar realmente bajo la senda del Señor como discípulo, como apóstol de Él. Bueno, despidámonos.